acá. Amigos, buenas tardes. Aquí estamos en su espacio Análisis a la luz del derecho por esta radioestación Magis 98.3 FM. Ya estamos en esta edición de este miércoles, que estamos ya 10 de diciembre de 2025. Caramba, está avanzando el mes de diciembre, ya casi está rumbo a la mitad y estamos ya pues casi despidiendo este año 2025, pero siempre con un contenido de interés cada miércoles en este espacio. De inmediato saludamos a su anfitrión, el doctor Miguel Ritt Morales. Buenas tardes, Alexander y demás personas que nos siguen en las redes sociales. Bienvenido a esta nueva entrega de su programa Análisis a la luz del derecho, ya casi en las postrimerías del mes de diciembre. Vamos avanzando hacia la mitad y ya casi entra 2026 zumbando y está. El día de hoy, en nuestra participación, quisiéramos hacer algunos comentarios a algunos aspectos jurídicos de un hecho que aconteció y que consternó y mantiene consternada a toda la ciudadanía, toda la sociedad, y fue el fallecimiento de la niña de 11 años, un tema de una excursión y una supuesta ahogamiento dentro del interior de una piscina. Y lejos de nosotros montarnos dentro de lo que es una ola mediática de opiniones y de exigencias, quisiéramos simplemente observar el hecho, el fenómeno, desde distintos aspectos que tienen un interés en relación al derecho, en relación a la aplicación de las leyes. El día de hoy, el tribunal impuso medida de coerción a 4 de los docentes que acompañaban o que dirigían la excursión en ese lugar, con distintas funciones. Y vemos que también en días anteriores, previos a conocer la medida de coerción, vemos como la parte acusadora exigía al Ministerio Público que se actualizara la lista de imputados, agregando otras personas, y que se pidieran sanciones más fuertes. Se pidieran sanciones no, ellos pedían imposición de medida de coerción más fuertes a modo de sanción. En programas anteriores hemos hablado de que la medida de coerción no es una sanción, ni es un método sancionador, sino que basado en el principio de instrumentabilidad, de instrumentación de ella persigue un fin, y es vincular unas o varias personas, objetos, a un proceso o a una investigación, a los fines de fallar el juez, ¿verdad? Determinar qué va a hacer, si sancionará o absolverá a los involucrados. Lo mismo si tomará medidas, tomará acciones contra lo que son las propiedades, las evidencias involucradas en los hechos. Antes de avanzar, hay que hablar de que la Ley de Educación y el Estatuto Docente son los instrumentos jurídicos que rigen la función docente y dirigen las actuaciones, dirigen las conductas de aquellos que son identificados como docentes. ¿Quiénes ellos identifican como docentes? A educadores, a técnicos y a funcionarios administrativos con funciones docentes. A eso es que la Ley de Educación llama como docentes. Y aunque se trate de centros educativos privados, no quedan exentos de ser regidos por estas normas. Aunque se traten de colegios, institutos, cualquier denominación que le pongan, están regidos bajo esta ley, porque no pueden actuar así sin dirección, sin algo que los rija. Y en ese sentido, el artículo 4 del propio instituto, del propio estatuto docente, hace una referencia a organismos descentralizados, refiriéndose a esto. En ese sentido, el docente, conforme a estos reglamentos, tiene funciones, tiene
tiene responsabilidades que están enumeradas en el artículo 35 de ese dispositivo jurídico. Y en su numeral o en su literal H hace una especificación de esas funciones y dice que el docente tiene que velar por la seguridad del alumno. Esta disposición normativa no establece ni siquiera lugar, sino que mientras el alumno se encuentre bajo la dirección o bajo la responsabilidad momentánea de ese docente, el docente no puede descuidarse de esa función de velar por la seguridad de los alumnos. Otra de las precisiones que realiza este instrumento jurídico es que en su literal M del mismo artículo 35 identifica 3 funciones que se permiten con relación a la organización de giras o paseos y son con finalidades científicas, culturales o históricas. Ahora nos preguntamos, ¿esa actividad estaba circunscrita dentro de estas 3 especificaciones? Organizar una gira, organizar un viaje a un lugar de esparcimiento, a un lugar donde hay una piscina, donde hay agua acumulada, donde hay muchos muchachos dentro de un cubículo lleno de agua. Cuando nosotros pensamos eso y nos imaginamos eso y nos hacemos la figura de esto, nos da terror. Nos da terror. Por algo la ley que rige el sistema educativo hace mención nada más de 3 tipos de excursiones: científicas, culturales e históricas, cumpliendo con las reglas de seguridad debida en esos lugares. Que un accidente pasa en todos los lugares, pero el accidente que pasó fue un lugar que no se encuentra dentro de esta lista permitida que la ley le permite a los educadores y a los centros de educación realizar este tipo de actos. Hace años que nosotros no habíamos escuchado, no veíamos excursiones para centros de diversión, ya sea una piscina, un río o algo por el estilo. Hace años que nosotros no escuchábamos viajes de esta manera. Y con esta simple detalle me contestó un cuestionamiento, pero ¿por qué a esas 4 personas, a una directora administrativa, a una coordinadora general y asesora, a una orientadora y a una coordinadora, la llevan a un proceso penal como resultado de este resultado fatídico de donde perdió la vida esa niña? Quedan otros cuestionamientos abiertos, como es por qué si existen manos criminales que obraron en este sentido, porque le han dado todo tipo de giro al contexto de la situación, ¿por qué no están presos? ¿Por qué no se han referido directamente a eso? Hay varias teorías conspirativas que están alrededor de esta situación, pero cuando nosotros nos ponemos a pensar lo que íbamos a gira, a distintos balnearios, condiciones de adultos, vemos que en el río, la playa, la muchacha bonita, el grupo de personas o del mismo grupo de jóvenes que no practican la responsabilidad ni practican la prudencia, le echaban mucha agua para confundirla, y en medio de la confusión sucedían todo tipo de situaciones. Todo tipo de situaciones, sucedían todo tipo de maltrato, sucedían todo tipo de actos abusivos en contra de esa persona. Ahora, imagínense usted dentro de una piscina y los que dirigen esa actividad, lejos de estar pendiente al foco de problema, que es un receptáculo en la tierra lleno de agua a distinta profundidad, varios jóvenes imprudentes, impacientes, que no miden consecuencias. ¿Qué no puede pasar dentro de ese escenario? Es un escenario que da terror hasta en la planificación. Entonces, ¿por qué realizan esa actividad? Entonces, respondiendo a esa pregunta, también nos respondemos al cuestionamiento del por qué están ellos afectados a una medida de coerción. Dentro de
el reporte periodístico que estuvimos observando también mencionaban que las partes querellantes, las partes víctimas, exigían de que se involucraran, se ampliaran la medida de coerción y se involucraran a otras personas, a los propietarios de ese lugar o centro de diversión. Y nosotros nos preguntamos, por un lado, y es que acaso se puede aplicar medida de coerción a alguien que no ha cometido un hecho, porque la Constitución es clara cuando en su artículo 40.8, cuando habla de los estatutos, habla del derecho, libertad y seguridad personal, que dice: nadie puede ser sometido a medidas de coerción sino por su propio hecho. ¿Qué está estableciendo este precepto constitucional de que usted no puede ser involucrado en una medida de coerción si usted no ha tenido una participación directa o indirecta en un hecho ilícito? Es un hecho ilícito. Pero este comentario no quiere decir de que ese sector o esa no tenga o no pueda ser perseguido a través de otro tipo de responsabilidad, porque me surgen también a partir de ahí otro cuestionamiento. ¿Existe algún tipo de protocolo formal y claro para esos centros de diversiones? ¿Existe algún tipo de protocolo claro, formal, establecido para recibir el tratamiento y la operación y operabilidad de ese lugar? Me explico. Imagínese usted una villa, un lugar que tenga piscina, que tenga área de equitación, que tenga área de vistas, pero a las áreas vulnerables, a la área peligrosa para visitantes, niños, jóvenes o adolescentes, que de por sí en su misma situación de juventud no son precavidos, son muy osados, inventan mucho. Vamos a decir un lenguaje llano, inventan mucho, pero existe algún tipo de protocolo para prevenir algunos hechos lamentables, para prevenir algunas situaciones que pongan en peligro su propia seguridad. ¿Acaso hay un equipo de seguridad parado, administrando, supervisando, controlando algún tipo de acto de esos muchachos dentro de una piscina? ¿Hay algún tipo de protocolo que limite o que divida que en esta piscina es más profunda, esto es para adultos, esta piscina, este lado es para acá, es para jóvenes, por su nivel de profundidad? Existen protocolos. Dentro de esos protocolos existen protocolos para salvavidas, personas que puedan inmediatamente interactuar, entrar a la escena y rescatarlo, tratar de rescatar o tomar alguna acción para apalear cualquier hecho, un muchacho que se esté ahogando, algo. Hay alguien que puede entrar, que esté preparado en las condiciones del lugar para brindar una rápida intervención. En esos lugares habrá personal entrenado para brindar primeros auxilios ante una situación como esta. Una persona que se estuvo ahogando, un muchacho que se estuvo ahogando, un muchacho que se cayó, que se dio un golpe, que se hizo una herida, alguien que se puso malo, que tuvo algún padecimiento. ¿Existe algún protocolo claro? ¿Existen personas definidas? ¿Existen áreas definidas en esos lugares? ¿Existen personal de seguridad que pueda brindarle seguridad tanto en las áreas perimetrales como en las áreas de piscina como en las áreas vulnerables? ¿Hay ese sistema? ¿Existe esa situación? Continuamos con un poco de los aires de la situación del YC. Quizás ahora, después de esta situación, comiencen a tomar en cuenta que para permitir la apertura de un lugar así, deban de cumplir con este tipo de requisitos y haya un organismo que le dé seguimiento continuo al cumplimiento de estas reglas. Para usted operar un centro que vayan a asistir NNA, hayan estrictas reglas de seguridad. Ahora volviendo al tema de los docentes,
¿quién controla ese tipo de salida? Ahí en la medida de coerción vimos que por una falencia, por un fallo del Ministerio Público, porque así hay que decirlo, así está en los medios de prensa, ellos quisieron involucrar dentro de la medida de coerción y dentro del proceso a la directora de ese lugar. Pero por falta de prueba, por no aportar lo que en esta etapa del proceso la norma llama pruebas, la persona fue puesta en libertad sin aplicarle ninguna medida de coerción. Con esa señora aplica ahora el principio non bis in idem, la única persecución que se le impide al Ministerio Público procesarla nuevamente por este tipo de problemas, por esta situación. O sea, no por este tipo de problemas, sino por este mismo caso en concreto. No pueden perseguirla ni sancionarla. Entonces, dentro de lo que establece el tema de las medidas de coerción, haciendo un comentario a la medida de coerción aplicadas, a ellos le aplicaron una garantía económica por 500,000 pesos presentado a través de una compañía de seguro, impedimento de salida y creo que una presentación periódica. No, solamente se refiere a una garantía económica, pero es posible que haya sido combinada con otros elementos más, pero vamos a quedarnos ahí. Se le aplicó una garantía económica de 500,000 pesos, de lo cual solo van a aportar el 10% de ahí, estaríamos hablando en alrededor de 50,000 pesos, para quedar vinculadas a través de la retención de ese objeto bien mueble llamado dinero, que es realmente una intervención real en contra de esa. Para ponerlo claro, bajo esta situación, bajo esta condición de esos 50,000 pesos retenidos, esas 4 integrantes del equipo de gestión administrativo y docente quedan involucrados dentro de esa medida de coerción, quedan afectados dentro de la medida de coerción, quedan atrapados dentro del proceso, quedan vinculadas dentro del proceso, exceptuaron ahí a la directora, pero sería bueno entender de que es por su responsabilidad como organizadoras de esa actividad que, aunque no se comenta en las redes sociales ni en los medios periodísticos, entiendo que se le atribuye esa actitud por violar las disposiciones de la Ley de Educación y la prohibición de no realizar o organizar este tipo de actividades, ya que en el artículo 35.m del Estatuto Docente y de la Ley 6697 de Educación, a los docentes simplemente se les permiten realizar este tipo de giras o viajes para paseos de formación científica, culturales e históricos, solamente a estos lugares, no para hacer fiesta y viajes, de que paren de marquesina como hacíamos nosotros cuando éramos jóvenes, de que viaje para la playa, para los ríos. Todo eso hace años quedó abolido en desuso por el nivel de peligrosidad que reviste para los niños, y que todos sabemos, los NNA, todos sabemos que la juventud es imprudente, la juventud es impaciente, la juventud no razona ante los peligros en cada uno de sus pasos como lo hace un adulto. Qué bien. Bueno, señores, este caso de la niña Estéfora es un caso que seguirá pues dando mucho de qué hablar, y a pesar de la tragedia que trajo consigo con la muerte de esta niña, pues por lo menos provocará que haya una mayor seriedad en el cumplimiento de estas normativas para protección de los niños, niñas y adolescentes, con el tema de las excursiones fuera del horario escolar o dentro del horario escolar, que como indica el doctor,
aunque